Poderoso es el nombre de Jesús. Reconociendo su poder sobre nosotros, ayúdenme a orar para nosotros mantenernos continuamente en Él. No porque no hayamos orado, sino recordando que con Él es que somos suficientes. Señor, estamos agradecidos, Padre, de todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, de todo lo que tú estás proveyendo, Señor, en el área espiritual y en el área, Señor, general de tu iglesia. Mira, Padre, este tiempo que nosotros estamos aquí, seguimos adorando tu nombre y reconociendo tu poderío sobre nosotros, entendiendo, Señor, que tu palabra va a ser expuesta en esta tarde y que nosotros, como una buena tierra, recibiremos tu palabra como una semilla que producirá fruto en nuestras vidas, al alcance que tú has determinado, Señor. Mira, Padre, que tú pongas oído presto para nosotros estar atentos a tu palabra y sobre todo para ser guiado y dirigido por ella. Trae salvación, Señor, porque ella produce salvación. Trae paz, porque ella produce paz. Y trae entendimiento, Señor, porque ella produce entendimiento y aumenta nuestra fe. Padre, en tu nombre. Amén. Y amén. Le voy a invitar a que abran sus Biblias y aquellos que tienen sus celulares enciendan sus Biblias y apaguen las notificaciones. Vamos entonces al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, su capítulo 3, versículo del 1 al 6. Yo voy a pedir, como siempre, que mantengan su Biblia abierta o encendida. Vamos a estar viendo estos versículos y entendiendo un poco más en lo que el Espíritu Santo nos ayude a dirigir en este tema. ¿Ya están ahí? Amén. Apocalipsis 3, del 1 al 6, dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El día de hoy vamos entonces a seguir, a continuar con nuestra serie de mensajes positivos sobre las iglesias del Apocalipsis, donde Juan escribe, inspirado por el Señor, y hoy nos encontramos con la quinta iglesia de nuestra serie, que es la iglesia de Sardis. Si nosotros pensáramos en un subtema para este mensaje, entonces sería claramente iglesia despierta. A diferencia de las otras iglesias que habíamos visto en los mensajes anteriores, Sardis no recibe elogios por parte del Señor, como estábamos viendo anteriormente. El tono que el Señor usa aquí es de advertencia y un llamado urgente al arrepentimiento. Eso es lo que está pasando con Sardis. Si pensamos en su historia y su contexto histórico, Sardis fue una ciudad prominente en Asia Menor, capital del antiguo reino de Lidia.
rica en comercio y famosa por su prosperidad. También era conocida por su decadencia moral. Religiosamente adoraban principalmente a la diosa Artemisa, una deidad relacionada con la naturaleza, la vida salvaje y la fertilidad. Esta adoración estaba ligada a prácticas muy licenciosas. Sardi también fue una ciudad que había sido invadida inesperadamente en el pasado debido a su arrogancia y falsa sensación que ellos tenían mucha seguridad. Este trasfondo nos ayuda a entender por qué Jesús, a través de Juan, utiliza un lenguaje de vigilancia, alerta y muerte espiritual para esta iglesia. Pensando en eso, entonces, vamos a ir a nuestro primer encabezado en esta tarde y dice: tiene nombre de que vives y estás muerto. Regresemos al versículo 1 y vamos a darle lectura para que pasemos unos minutos viendo qué el Señor está diciendo aquí. Volvemos a leer, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerta o muerte. Quienes han leído la historia universal de la humanidad recordarán haber escuchado sobre la ciudad de Constantinopla, que tuvo su caída en 1453. Y ustedes pensarán, Jeremías nos va a llevar ahora al bachillerato en la clase de historia. Veamos juntos qué similitud tiene la historia de esta ciudad con la historia que está pasando en Sardi en ese momento. Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. Fue durante siglos esta ciudad una de las ciudades más esplendorosa del mundo antiguo, un centro de cultura, comercio, arte y puntualmente religión. Desde el punto de vista externo, seguía siendo considerada un símbolo del poder imperial y de la herencia romana y cristiana. En esta ciudad se promulgaron importantes acuerdos teológicos y muy fundamentales para nosotros y para la fe cristiana hoy en día. Entre esos acuerdos nosotros encontramos que se reafirmó la doctrina de la divinidad de Cristo. Y esto porque en la antigüedad continuamente se ponía en tutela, ya que Jesús había venido como hombre, si era totalmente hombre o totalmente Dios, o que no era Dios en su totalidad. Y dentro de estas conversaciones se determinó la divinidad de Cristo. No porque Cristo no lo era, sino porque la sociedad tenía esa disputa de si sí o si no. Entonces aquí, en este lugar, se reafirmó. Se proclamó de forma oficial la divinidad del Espíritu Santo, combatiendo la herejía del mesadonismo que negaba que el Espíritu Santo fuera Dios. Se elaboró el llamado credo niceo constantinopolitano, que aún se recita en muchas iglesias cristianas tradicionales, ortodoxas, católicas, anglicanas y algunos protestantes. Y además contamos con el más rápido y eficiente servicio a domicilio. Pasado el anuncio, entonces seguimos. El concilio defendió la idea de un solo Dios en 3 personas, como nosotros lo creemos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fue una etapa crucial en la conciliación de la teología trinitaria como pilar del cristianismo ortodoxo. Durante mucho tiempo, esta ciudad fue reconocida por su poderío y esplendor. Vivían de la fama y mantuvieron la apariencia de estar vivos y fuertes. Preste atención, mantuvieron la apariencia.
En sus cualidades de aparentar estar vivos y llenos de vida, ellos seguían con algunas costumbres internas. Decían, tenían un solo emperador, conservaban las iglesias majestuosas como la Santa Sofía. Si usted entra e investiga un poco hasta en internet, este templo, de cómo se veía en la antigüedad, el templo de Santa Sofía, era algo majestuoso, que usted llegaba y le llamaba la atención por la dinámica arquitectónica que esta iglesia tenía, y era imponente. Y ellos conservaban esta iglesia. Seguía siendo un punto de referencia espiritual para los cristianos. Sus murallas seguían en pie y eran consideradas inexpugnables, que no eran muy fáciles de penetrar, aunque en el pasado habían sido penetradas. Pero en realidad, esta ciudad aparentaba que había vida en ella cuando ya se habían muerto. Y una de las cualidades que representan que estaban muertos era que el imperio, de ser y tener mucho terreno, se había reducido prácticamente solamente a la ciudad de Constantinopla y sus alrededores. Había perdido alcance de territorio, pero ellos seguían diciendo que eran grandes. La economía estaba totalmente en ruinas, sin recursos ni apoyos militares significativos que pudieran defender la ciudad de amenazas externas. Ya no contaban con eso. La población estaba dividida por disputas religiosas internas. Unos estaban en un lado y otros estaban en otro. Y la región estaba dividida. Ya no tenían la fuerza diplomática, militar ni política para sostenerse. Estaban rodeados por el creciente poder del Imperio Otomano, liderado por Mehmed II. Finalmente, la ciudad tuvo su fin el 29 de mayo de 1453, después de un largo asedio de las tropas otomanas sobre esta ciudad. La gran ciudad cristiana que parecía tener vida cayó estrepitosamente, revelando que ya estaba muerta por dentro cuando entraron sus invasores. Es como que yo voy a asediarte, yo voy a conquistarte, y cuando yo entro me encuentro, pero aquí no hay dinero, aquí no hay gente, aquí no hay militares, aquí no hay mujer. Y no porque no existiera, sino porque cuando se invadía se procuraba buscar esos bienes. Y usted decir, bueno, nos vamos a llevar los animales. Esta ciudad mantuvo por mucho tiempo esta apariencia de que ellos eran sólidos y eran fuertes todavía. Pero cuando fueron invadidos se dieron cuenta de que no había nada dentro de ellos. Esta historia de Constantino, entonces nosotros hacemos la similitud con la iglesia de Sardi. Al igual que Sardi, estaban presentando apariencia de vitalidad, de que estaban bien, y eso es lo que Sardi está presentando. Tienen fama de estar vivo la iglesia de Sardi. Quizás, no lo dice, eran activos, hacían muchas actividades y estaban involucrados en una y otras cosas. La Biblia no lo dice, pero quizás por su fama de actividad estaban ocurriendo estos puntos. Conocida por sus muchas obras, pero Jesús, quien conoce y ve el corazón, revela entonces la verdad. Estaban espiritualmente muertos. Lo que dice el texto que estábamos viendo. El comentario bíblico de Matthew Henry de estos versículos dice lo siguiente, y cito: la hipocresía y lamentablemente decadencia en la religión son pecados cargados sobre Sardis por alguien que conocía bien su iglesia y todas sus obras. Las cosas externas le parecían bien a los hombres, pero no existía la forma de piedad, no el poder, un nombre para vivir, pero no un propósito de vida. Había gran muerte en sus almas y sus servicios. Los números eran totalmente hipócritas. Otros estaban en un estado desordenado y sin vida. Fin de la cita. Matthew Henry está diciendo, esto es lo que está aconteciendo, y miren lo que pasa. Cuando Samuel está en la casa de Isaí
Isaí es el padre de David, para ungir el próximo rey de Israel, después de Saúl haber sido desechado por Dios. Dice la Biblia que cuando Samuel ve entrar a Eliab, exclama: ciertamente el ungido de Jehová está delante de mí. ¿Por qué Samuel exclama esto cuando ve a Eliab? Porque cuando Dios, por medio de Samuel, elige a Saúl, dice la Biblia que Saúl tenía características de ser un hombre hermoso, alto y fuerte. Es normal entonces que Samuel piense que cuando ve entrar a este hombre con esta característica, diga: pero este es el hombre de Dios. Aquí fue que Dios me mandó a ungir a este hombre, porque estaba enfocado en lo físico, y es lo mismo que Dios le dice a Samuel entonces, después en los versículos siguientes. Vamos a primero en el libro de Samuel 16:7. Miren lo que le dice Dios cuando Samuel exclama lo que están viendo sus ojos. Dios le dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, las intenciones, lo que hay en realidad. Algunas veces hay mucha religión sin vida espiritual o verdadera transformación. Solamente hay actos religiosos. Sardi representa las iglesias que mantienen una forma externa de religión, pero carecen de poder, de unidad y de santidad real. Sardi está representando eso. Hablando el apóstol Pablo sobre el carácter de los hombres en los postreros tiempos, en la segunda carta, escribiendo a su hijo en la fe Timoteo, capítulo 3, versículo 5, les recuerda que dentro de algunas características que tendrán estos hombres, en el versículo 5, vuelve y les recuerda y dice: estos hombres, aparte de lo que te he dicho anteriormente, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad en ellos, a estos hombres evítalos. Jesús dijo algo parecido sobre los escribas y los fariseos. En Mateo 23, versículo 27, Jesús le dijo a los fariseos: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. ¡Wow! Eso nos recuerda entonces que no importa el vestido que tú tengas puesto, no importa el pantalón ni la camisa que tú tengas puesto, si Dios no es parte de tu corazón, tú estás muerto. Te puede ver muy bonito por fuera, pero si Dios no gobierna tu corazón, que es que Él conoce los corazones, estamos muertos. Y eso de sepulcro blanqueado era porque habían sepulcros que por encima, para que se vean bonitos, lo llenaban de cal y lo ponían bien blanco. Y tú decías: wow, pero aquí se puede hasta comer. Pero ¿qué hay de dentro en sí? Es como ver a alguien que está muy bien elegante, pero hay una enfermedad que lo está carcomiendo por dentro. Así está la vida que está sin Cristo. No importa cómo te arregles el pelo o cómo te recortes siendo hombre, si no tienes a Cristo, no hace una concordancia con tu interior y tu exterior. No está haciendo. Y al final estamos desnudos delante de Dios, y Él conoce, como le dijo a Samuel: no te fijes en eso, porque el hombre mira lo que está delante, pero yo miro el corazón. Quien menos tú piensas en cualquier momento, que a lo mejor por su apariencia sea alguien que Dios no vaya a usar, a lo mejor tenga el corazón y las cualidades para que Dios lo use de una forma extraordinaria en el ministerio o en el don para el cual Dios lo ha llamado.
y humanamente te pueda sorprender y decir, yo no sabía que Dios iba a usar a esta persona. Y como tú no sabes, entonces ayúdame a creer en cada uno de los hermanos que está al lado tuyo. Y cree en ellos y apóyalo y anímalo a que busque en su llamado de Dios a ejercitar sus dones y talentos. Porque nosotros no sabemos. Y la apariencia puede engañarnos. Y por eso necesitamos a Dios. Segundo encabezado. Versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús hace un llamado entonces a despertar. Y usa un término militar que dice ser vigilante, está atento, está en guardia, presta atención, no te duermas. Sardis fue conquistada 2 veces por no vigilar sus murallas. Había un hombre que tenía que estar toda la madrugada prestando atención a quien se acercaba a la ciudad mientras dormían, mientras dormía la ciudad. Pero imagínense ustedes si lo que tienen que velar la ciudad también están durmiendo. O vendrá de repente cualquier enemigo e invadirá la ciudad, y a Sardis le pasó en 2 ocasiones. La iglesia está siendo entonces llamada en ese momento a no repetir el error que había cometido su ciudad en dormirse, y en este caso una dormida espiritual. Sus obras, Jesús resalta que eran incompletas. Habían obras, pero eran incompletas o eran imperfectas delante de Dios, es decir, no estaban completas, no nacían de una fe viva, de un corazón obediente. Y eso nos recuerda que podemos hacer muchas cosas, pero si no hay un corazón en lo que estás haciendo, entonces lo estás haciendo a un 50% lo que estás haciendo. Porque tú lo estás haciendo o ejercitando tu ministerio, pero lo estás haciendo con un dolor de cabeza. Oye, ahora yo tengo que ir para allá. No, pero si tú tienes que ir para allá, entonces tus obras son a medias. El comentario bíblico de Matthew Henry añade de este versículo y dice: tus obras de la iglesia son huecas y vacías. Las oraciones no están llenas de deseo santo. Las limosnas no están llenas de verdadera caridad. Los días de reposo no están llenos de una adecuada devoción del alma a Dios. Cuando tú saliste para acá esta mañana, tú saliste con la intención de tú venir a adorar a tu Dios de corazón, o tú viniste aquí porque ese es un compromiso que yo tengo y tengo que llegar, y si los hermanos no me ven, hermano, si tú vienes con esa intención, quédate en tu casa. Quédate en tu casa, porque a nosotros nos alegra verte. Pero si juntos vamos a adorar a Dios, estemos en un mismo sentido. Estemos en un mismo sentido. Santiago, en su capítulo 2, versículo 17, dice: mira, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Yo creo, pero no hago nada. Pero creo, no espérate. Pero también las obras sin fe son vacías. Imagínate que tú estás ejercitando en algún ministerio y tú estás haciendo obra, pero tú no crees que vaya a pasar nada con esa persona, que no vaya a progresar para ningún camino. O si estás hablando con tu hijo y le estás aconsejando por alguna situación, o con tu pareja, pero tú estás hablando y es como cuando tú hablas y tú dices: yo lo voy a decir porque tengo que decirlo, pero no porque vaya a pasar nada. Tú no tienes fe en que vaya a haber un cambio real o efectivo en esa persona. Y Santiago dice: la fe, si no tiene obra, es muerta. Pero también las obras sin fe son vacías. El versículo 3 del capítulo 3 de Apocalipsis entonces dice:
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, presta atención a esa palabra, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Jesús llama a la iglesia a volver a sus fundamentos, el evangelio que recibieron. No necesariamente una nueva revelación o una palabra fresca, sino a recordar lo que ustedes recibieron. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjese que aquí el escritor no está diciendo no sea que nos caigamos, sino no sea que nos deslicemos. Porque a veces yo me puedo deslizar y no caerme en mi totalidad, pero estar con un pensamiento tan valiente, o una cosa o la otra. Y cuando tú te caes, estás en un solo estado, estás en el piso. 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión recibió y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, póngalo en negrita ahí, una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los que estaban con él, sus discípulos, testificando Dios juntamente con ellos, a los que mandó a que predicaran el Evangelio, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En este mismo versículo 3, del capítulo 3, presenta la consecuencia si no velan. Mire cómo lo vimos. Una de las referencias más conocidas sobre doncellas en la Biblia y que estaban velando se encuentra en el contexto de Mateo 25 del 1 al 13, y recuerda entonces alguna característica de esta doncella. Lo primero es que estas doncellas que estaban esperando eran vírgenes, eran amigas de la novia que acompañaba en la celebración. El novio venía por la noche de forma inesperada y las doncellas debían estar velando con lámparas encendidas, esperando su llegada para unirse a la procesión hasta la casa donde sería el banquete. Pero hay unos puntos extraordinarios que se encierran en esta espera. Esta espera simbolizaba preparación, vigilancia y fidelidad. O sea que si la iglesia o tu vida no está en un proceso de preparación para con Dios, de vigilancia y de fidelidad, entonces tiene que estar alerta. Diga la mente este pasaje de Mateo 24, no está ahí, perdón, que no está proyectado, pero lo pueden buscar en su Biblia o lo pueden ver en su casa. Mateo 24, versículo 43 y 44, dice lo siguiente, Jesús hablando: pero sabe esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie pensáis. Es un llamado de estar vigilante. Y en esas áreas donde nosotros tenemos que estar vigilantes por múltiples razones, ya sea porque sabemos que tenemos debilidad en ella, y otras porque hay un llamado directo de la Biblia a nosotros no entrar en ciertas situaciones, entonces nosotros tenemos que estar vigilantes, despiertos, pendientes, atentos. ¿Dónde me están llevando? ¿Hacia dónde me están arrastrando? ¿Qué me están diciendo? ¿En qué me están involucrando que no agrada a Dios? Entonces hay ese llamado a estar
vigilante. Tercer subtema dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vamos entonces otra vez del capítulo 3 de Apocalipsis al versículo 4 al 6 y leamos juntos. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se encuentra un remanente fiel aún en medio de una iglesia que no estaba viviendo de acuerdo a los principios de Dios y que estaba mostrando una apariencia que no era lo que existía detrás de las cortinas o detrás de sus paredes en la iglesia. Aunque la mayoría estaba dormido o muerto espiritual, es importante poder ver que hay unas pocas personas que permanecen fieles. Esto nos recuerda que Dios siempre tiene un remanente en cada lugar. Romanos 11, del 1 al 5 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías las Escrituras, cómo invocó a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he preservado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en los espacios y en los lugares donde uno entiende que no va a haber salvación ni alguien que agrada a Dios, en esa ciudad, en ese lugar, en esa iglesia, Dios tiene gente específica que lo está guardando. En nuestra humanidad caída, somos muy dados nosotros a pluralizar por las apariencias y muchas veces por los actos de una mayoría de un círculo específico, que no necesariamente sea el sentido de todos los que se encuentran ahí, que están en situaciones decadentes particularmente. Y nosotros, en nuestra humanidad caída, entonces proferimos las siguientes frases: de esa iglesia o de ese lugar no se va a salvar nadie. Van todos para el infierno. Con algunos casos somos un poquito más finos, enviando a gente para el infierno por dogmas eclesiásticas, no por violación de los principios bíblicos fundamentales. ¿Y qué pensaríamos? Tomando en consideración cualquier cosa que sea pasajera, el que use guillo se va para el infierno, el que tenga tal o cual cosa no va a heredar el reino de Dios, dice, pero porque los inscribimos en eso. Pero Dios en cada lugar va a tener su gente. En cada escenario Dios tendrá sus hombres y mujeres fieles que serán vencedores. Amén. Que no se contaminaron, no se contaminarán con el sistema de pecado, y que Él está guardando durante el fuego de la prueba, quienes al final recibirán algunas características o algunos beneficios que dicen estos versículos. Y lo primero es vestiduras blancas, y no serán quitados del libro de la vida. Jesús promete entonces a estos vencedores, como dicen estos versículos, ser vestido de vestiduras blancas, símbolo de qué? De la pureza, justificación y victoria. Mire lo que dice Apocalipsis 7, 9, versículo 9, versículo 14. Después de esto, refiriéndose
a la gran tribulación, lo que venía, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Versículo 14. Y yo dije, Señor, tú lo sabes, en una conversación que tenía. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, de toda nación, tribu y lengua. En este planeta, en cualquier rincón donde esté, Dios está conservando a sus hijos que son de salvación. En muchos círculos religiosos hay personas que están honestamente engañados. Están ahí y honestamente están engañados. Otros están conscientemente engañados y engañando a otros, multiplicando el error. Y no sabemos entonces de esos inocentemente engañados y que han sido instruidos de esa manera, cuándo el Señor los sacará. Pero el Señor lo va a conservar aún en medio de eso. Otra promesa, no borraré su nombre del libro de la vida, seguridad eterna. Amén. Cuando van a arrestar a Jesús, la historia narrada por Juan en el capítulo 18, 8 y 9, el escenario que se está dando, y recordábamos entonces en esta oración, no hay otro nombre como Él. Y es que el nombre de Jesús es tan extraordinario que cuando los soldados van a arrestar a Jesús, dice la Biblia, que preguntaron por Jesús y Él le dijo, yo soy, y cayeron. Y mandaron al otro grupo y Él dijo, yo soy, y cayeron. Y vino un tercer grupo, dijo, yo soy, y comenzó a fluir. Respondió Jesús, versículo 8, os he dicho que yo soy. Es lo que Jesús le está diciendo. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De lo que me diste no se perdió ninguno. Todos los que creemos en Él, al igual que los primeros discípulos, están seguros en Él. Todos los que hemos creído en Dios, al igual que los discípulos, estamos seguros en Él. Otra de las cualidades positivas para los que piensen, ser confesados delante del Padre. Mateo 10, 32 y 33 dice, hablando Jesús, y mire la importancia de que Jesús hable bien de usted, o que hable bien de mí delante del Padre. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Usted procure ser conocido en esta tierra por quien más a usted le interese, o en su defecto no ser conocido por muchas personas, pero procuremos que nosotros seamos reconocidos por el Señor y que Él al final pueda hablar por nosotros delante de su Padre y delante de los ángeles. ¿Qué Él va a decir al Señor cuando seamos todos despiertos? Los buenos y los malos, seremos todos despiertos al final. Y si tú estás viviendo una vida que no agrada a Dios porque todavía no estás en su camino y estás aquí hoy, te puedo decir que lo que servirá de ti al final no es muy bueno. Porque si tú no estás viviendo conforme a lo que Dios espera y a lo que Dios manda, entonces nuestros actos van más dirigidos a un mundo de pecado que a un mundo de agradar a Dios. Y al final entonces, por más personas que nosotros seamos reconocidos en esta tierra, por quien tiene real valor, no seremos conocidos. Y será lamentable
que recibamos la frase, apartados de mí, yo nunca os conocí, sea dentro o sea afuera. Algunas aplicaciones. Examinemos nuestra condición espiritual. ¿Tenemos apariencia de vida, pero estamos muertos? Donde hay áreas espirituales que no están muy bien, el llamado es a despertar. Despierta. El llamado también sigue siendo, volvamos al Evangelio. No necesitamos nuevas estrategias humanas, sino volver a la verdad recibida, la cruz, la gracia y la bendición de Dios sobre nosotros. Es sorprendente cómo dice, recuerda lo que tú has oído, persiste en ello y arrepiéntete. No una nueva revelación. Seamos vigilantes, el enemigo ataca cuando bajamos la guardia. Y no solamente se da en la ciudad, también se da en las prácticas deportivas como karate o como boxeo. El que bajó la guardia y no estuvo en guardia en posición, le van a dar en la cara y lo van a noquear. Imagínate tú en la vida espiritual que no estés ejercitando aquellos valores y aquellas disciplinas espirituales, tú estás bajando la guardia. En cualquier momento el enemigo de nuestras almas nos dará un golpe letal, de forma que cuando nos vengan a contar bien, nosotros no vamos a saber ni nuestro nombre. Entonces es un llamado a ser vigilante en las cosas espirituales y a estar despierto, a no bajar la guardia y a tener los puños arriba espiritualmente hablando, porque nuestro enemigo está buscando continuamente por dónde que nos va del golpe. Y es paciente. Es paciente. Espera, planifica. Entonces, como es paciente, nosotros tenemos que estar vigilantes por dónde está entrando. Recordemos la promesa. Aún en medio del letargo espiritual generalizado en esa iglesia, hay esperanza para los que vencen. Dios nos viste de pureza, asegura nuestra salvación y nos confiesa delante del trono celestial, nos reconoce. Al igual que esta iglesia, es posible que una iglesia o un creyente tenga una buena reputación y esté viviendo de la fama, o socialmente tenga una buena reputación porque representa algunos valores que la sociedad llama como buenos. No se mete con nadie, no discute con nadie, es una persona que se mantiene en su lado y tiene esa reputación. Y es bueno para el círculo social, claro que sí, porque si no, entonces no estuviéramos desbaratando uno con otro. Pero eso no vale delante de Dios. Ni tampoco una buena reputación en la iglesia y al final no ser reconocido por Dios y estar espiritualmente muerto. Es necesario entonces evaluarnos, no por la percepción externa, sino por lo que Jesús está viendo en cada uno de nosotros. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia, y nos hace entender cuando estamos obrando de una manera que no está agradando a Dios. Pero yo te pregunto, ¿quieres tú escuchar el Espíritu Santo que te está hablando? Porque a veces está hablando y nosotros no queremos escuchar. Señor, ¿y es verdad que tú me estás diciendo eso? Déjame ver y buscar a otra persona que me oriente. Y te orientan y al final vuelve y dice, no, que yo no creo todavía. Que sea el Espíritu Santo abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros y llevándonos al arrepentimiento en las áreas donde nosotros necesitamos despertar. Amén. Y eso es iglesia despierta, despierta, despierta del letargo donde te encuentres o de la situación en la cual te has acostumbrado a ella, o estás cómodo con ella, o no estás interesado en hacer nada ni mover nada. Entonces despierta, no viva de la fama pasada, no viva de la apariencia, y hoy en día se vive mucho de la apariencia. Hay un refrán mexicano que dice,
Hombres con gorros grandes, pero con poco ganado. Hay gente que tienen mucha apariencia de que muestran que son o que tienen mucho dinero, pero en realidad no tienen nada, porque el mundo está llamando a aparentar para estar en una posición o que te vean de tal o cual manera. Y si tú tienes un gorro grande mandando la idea de que tú eres un ganadero, pero cuando van a tu casa no tienes ni una vaca, entonces tú no eres real. Si estás viviendo una vida espiritual de apariencia, pero cuando tú estás en intimidad con Dios, no hay momento tuyo de lectura de Biblia, no hay momento tuyo de oración. Tú puedes tener la Biblia más grande que tú traigas aquí, pero tú no estás bien delante de Dios. O sea, no vivas para tus líderes ni para el pastor. Cuando usted comience a vivir para Dios, va a vivir una vida que será reflejada entre sus hermanos. Y el pastor contigo es que menos lucha va a coger. Entonces, este mundo nos está invitando a nosotros siempre querer aparentar, tener, que yo tengo, que yo puedo. Pero cuando se presenta un problema, no hay nada para resolver. Y eres tú que tienes que decirle a esa persona, pero vende los 3 pares de tenis que tú tienes y resuelve. Porque ellos no están pensando en eso. Porque están atados a la apariencia. Pero vende ese motor que tú tienes y resuelve. No, dame lo que yo después lo consigo. Entonces, hermano, de la misma manera, muchas veces, como el mundo está viviendo de apariencia, igual que la iglesia de Sardes, que estaba viviendo cierta seguridad y cierta situación de que ellos estaban en Dios, no era la realidad. Y nosotros hacemos switch y mezclamos muchas veces la apariencia que hacemos afuera y queremos también hacerla adentro. Pero recuerda que quien le dice a Samuel, no mire su apariencia, es Dios. Le está diciendo, porque yo la apariencia la desecho. Y Dios está más enfocado en tu corazón, de donde mandan las intenciones, y de donde manda la vida, y de donde puede mandar la muerte. Termino con esto, y que Dios nos ayude a todos. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No es una seguridad de apariencia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si bajamos la guardia, cualquiera puede caer. Si no somos vigilantes y estamos despiertos a la hora que tenemos que estar despiertos espiritualmente hablando, porque no es ahora que usted no duerma físicamente, sino que cuando usted despierte del sueño en el que usted haya descansado durante la noche, usted salga al mundo, usted salga esta semana, usted salga por esa puerta sabiendo que el mundo lo que hay es motivación a pecar y que el enemigo está siendo paciente para ver por dónde que me va a tirar y que yo debo ejercitar la disciplina para tener mi defensa en alta y mis brazos en posición, cosa de que no me ataquen a mi cabeza. Y muchas de las formas de atacar a la cabeza pueden ser por múltiples escenarios. Y cuando yo subo mi fe o aumento mi lectura de la palabra de Dios, yo estoy subiendo mi defensa. Cuando el enemigo me tira por un lado, yo le tiro otro versículo y me lo recuerdo a mí. Y fíjese que en la tentación de Jesús, en Mateo 4, el Señor le respondió a Satanás continuamente ¿con qué? Escrito está, escrito está, escrito está. Pero si tú no lees, no habrá forma de que te llegue a la mente un versículo bíblico cuando tú no has ejercitado el tema de recordarlo y tú y yo no estamos viviendo honestamente por ello. Al igual que la iglesia de Sardi, esta iglesia tiene un llamado a despertar en todas las áreas. Y una vez usted esté despierto, se va a reflejar a partir de que usted salga de esta puerta el día de hoy. Oremos juntos. Señor, gracias porque tú inspiraste a Juan para que escribiera a estas iglesias y que hoy nosotros podamos ser alertados por las situaciones que ellas vivieron
y que nosotros podemos ver como un espejo lo que tú quieres dirigirnos a nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias por la salvación que tú estás provocando en los corazones. Gracias, Señor, porque tú vas a despertar a otros que entenderán que te necesitan a ti para estar completo. Y deseamos, Señor, que eso sea pronto y que tú regales salvación a los que están aquí y a los que están a la distancia. Que tú alcances, Señor, a todos aquellos que serán de salvación. Y que tú despiertes a aquellos que están en un lugar, que están soportando el momento de la prueba, pero que honestamente no están siendo realmente edificados. Despiértalo, Señor, alcánzalo, despiértanos a nosotros, ayúdanos y que nuestra vida sea transformada para bien de hoy en adelante. Usa tu Espíritu Santo para que nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia, para que nos recuerde tu palabra, para que estemos alerta, para que desarrollemos, Señor, habilidades espirituales que nos permitan salir de situaciones donde estamos o donde podemos estar en el futuro. Gracias, Señor, porque tu salvación, nuestra salvación, está segura en ti y tú nos estás conservando hasta el final. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, amén. Y amén. Dios bendiga.